Bienvenidos a esta sesión. Hoy les hablaré un poco, lo más breve y claramente posible, sobre cómo pasar de la selección del tema a generar las preguntas de investigación. Es muy importante reconocer las diferencias entre ambos porque de esto dependerá la delimitación de nuestra investigación. Primero, tenemos que tener idea de qué queremos investigar. Eso sería el tema. Pero el tema puede ser muy general. El tipo de docencia en México, el nivel de analfabetismo, el papel y rol de los hombres o de las mujeres en cierto nivel educativo, etc. Y pues son temas, pero son sumamente amplios. Ustedes ya seleccionaron el tema dependiendo sus intereses, sus necesidades, sus experiencias laborales, etc. Y ya saben de qué quieren hablar. Ahora, ese tema hay que reducirlo todavía lo más posible. Precisar específicamente si va a ser un estudio de casos, si vamos a investigar a una población en general, si va a ser un estudio teórico. Una vez que está delimitado el tema, vamos a empezar a hacer ciertas preguntas. Estas preguntas van a ser muy importantes porque no solo van a ayudarnos a generar el contenido de nuestro texto, sino que nos van a permitir no perdernos durante el proceso de la investigación. Es muy común que comenzamos a investigar y comenzamos a leer cosas relacionadas a nuestro tema que van a ir tratando a su vez otros subtemas. Y esto, si bien es muy interesante, es muy fácil que nos ayude a tomar caminos distintos a los planteados en un inicio. Por eso es fundamental que tengamos una pregunta base, una pregunta general y central. De esta pregunta se desprenderán otras preguntas que tienen que ver con los subtemas que trabajaremos a lo largo del tema. Es muy importante delimitar entonces cuál es nuestro tema y hacerlo de lo más general a lo más particular posible. Esta particularidad dependerá de nuestro objeto, de la idea que tengamos. Más adelante veremos cómo se selecciona el marco teórico. Todavía no entraremos en eso. O el tipo de texto y demás. Esas precisiones las veremos más adelante. Muchas veces confundimos nuestro objeto de estudio con el tema. Y aquí es donde debemos hacer las preguntas correctas para hacer estas diferenciaciones. El tema es la cuestión general. Nuestro objeto de estudio, si bien está anclado en ese tema, será la particularidad con la que nosotros trabajaremos a lo largo de la investigación. Aquí también es importante delimitar el estudio del objeto. Hay una diferencia muy importante en esto. Una cosa es el objeto que estamos estudiando y otra cosa es el ejemplo que tomaremos para estudiarlo. Por ejemplo, si estamos trabajando alguna cuestión de la docencia, una cosa es la docencia en general y la relación que se tiene con el estudiantado, con las instituciones, con nuestra profesión o formación, etc. Y otra muy diferente es los ejemplos que tomaremos para demostrar lo que estamos diciendo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre la relación que tiene las instituciones universitarias para con los procesos tecnológicos digitales y voy a hablar y voy a tomar algunos ejemplos y hablo de las dinámicas híbridas como esto o virtuales o hablo de toda la relación que se tiene con los estudiantes por individual en los diferentes modos que la tecnología ha permitido y va permitiendo a lo largo del tiempo y pongo ejemplos muy concretos de trabajo en humanitas y demás, serían esa diferencia. Uno es mi objeto de estudio, esta cuestión que estoy estudiando, y otro el estudio del objeto, los ejemplos que tomaré. Esa es la parte empírica de nuestro trabajo. Es importante reconocer esto porque si bien muchos de ustedes tomarán ejemplos o objetos de estudio relacionados o en un campo específico, en un campus en particular, en un plantel, no debemos confundir el estudio del plantel como el lugar donde estamos analizando nuestro objetivo. Entonces, una vez que está esto delimitado y que ya quedó, bueno, espero haya quedado un poco más claro, el tema, ¿no?, que tiene que ver con nuestro objeto de estudio y con nuestro estudio del objeto, haremos las preguntas. Las preguntas son muy importantes, como les decía, si bien van a ser la guía y eje de nuestro trabajo, también nos dirán qué tipo de investigación estaremos haciendo, qué es lo que nos interesa, alguna cuestión cuantificable o alguna cuestión cualitativa. Son los dos tipos de investigación que existen. Ambas tienen a su vez subdivisiones, pero esta parte es muy importante porque de esto dependerá el tipo de herramientas y de información que tendremos que buscar. Hasta ahora, ustedes trabajarán con temas cualitativos. Esto no significa que no puedan tomar algunos datos duros. Lo que significa es que se centrarán en un trabajo teórico
y de corte que revisará las cualidades de los objetos y no la cantidad o cuantificación del fenómeno que estamos estudiando. Las preguntas que se irán planteando tienen que abarcar el tema, el objeto de estudio y el estudio del objeto. Es decir, hablar del fenómeno macro reflejado en el objetivo particular. Estas preguntas tienen que tener ciertas características además para poder tener esta correlación. Es muy importante fijar la pertinencia de nuestro estudio, no nada más la pertinencia en la institución que estamos, en este caso ustedes, para titularse, sino la pertinencia de la actualidad que tiene ese tema en el contexto en el que vivimos. La investigación, si bien hay otras discusiones sobre la investigación básica y el fin de la investigación por la investigación en sí misma, y es muy importante esa discusión, la investigación científica va a pujar siempre por tratar de aportar conocimiento. Entonces, es muy importante que generemos conocimiento y no solo hagamos una repetición de lo que ya se ha dicho. Eso sería otro tipo de actividad. Está bien, pero pues es importante que no confundamos una actividad con la otra. En el trabajo científico, lo que se pretende hacer es crear contenido, crear conocimientos, ir ligando la información que ya existe junto con otras formas, con otras propuestas, con otros pensamientos. Por eso es tan importante que revisemos el material de otras personas que ya han hablado sobre el tema que nos interesa. Una vez aclarado esto, es muy importante que sepamos, por eso esto de la pertinencia, qué tan relevante va a ser nuestro tema. Y en esto de la relevancia tendremos que ver de qué sirve que yo hable de un caso en particular. ¿Por qué va a ser importante ese caso en particular? Una de las cosas más bonitas de la investigación cualitativa es que los casos particulares son de suma importancia para entender la generalidad, que es parte de la ciencia. La ciencia es esta cuestión matematizable, cuantificable, que nos puede dar ciertos valores. Una de las formas de generar ese tipo de contenidos es a partir de los contenidos cualitativos, en los que se consideran las particularidades para poder analizar las generalidades. Por eso los estudios de caso van a ser tan interesantes y tan importantes. Aquí lo que ustedes o en lo que ustedes deben centrarse es en reconocer esas importancias. ¿Qué de lo que estoy haciendo va a ser importante y va a aportar para el plano científico? ¿No? Porque no estamos haciendo literatura, no estamos haciendo narrativa. Eso sería otra cosa que también sería muy interesante e importante, pero no es el corte de este curso. Entonces, ¿por qué vamos a hacer ciencia o qué aportación científica o intentaremos hacer? Entonces, desde las preguntas vamos a ir delimitando qué tipo de investigación estamos haciendo. Hasta ahora, todas son cualitativas. Eso nos hace buscar y centrarnos en qué de nuestro objeto y de nuestro fenómeno sucede. Y para ello haremos esta revisión teórica. Las preguntas además deben de ser accesibles a nuestras posibilidades. Tenemos el tiempo, tenemos los recursos materiales, tenemos los recursos humanos para hacer lo que queremos hacer en nuestra investigación. Esto es muy importante porque en este caso ustedes tienen una fecha límite y no es mucho tiempo. Hay que ser muy realistas con lo que queremos hacer, con el objetivo, con las herramientas que contamos personalmente, intelectualmente, monetariamente, de tiempo, logística, etc. Una investigación es preferible que sea muy corta pero bien hecha a que intente abarcar muchísimas cosas y no diga nada. Entonces, céntrense en analizar qué posibilidades reales tienen para generar la investigación que están haciendo y de ahí poder generar las preguntas que sean pertinentes, que sean accesibles, que sean realistas y además que tengan un corte ético, que lo que vayan a investigar no genere soluciones o promesas que no se puedan cumplir, que ponga que comprometa el perfil de algunas personas o que prometa la privacidad, etc. Es muy importante que no exhibamos a nuestros sujetos como fenómenos o como objetos, sino que reconozcamos la subjetivación. La última parte y una de las más importantes en las preguntas es la precisión.
La utilización de verbos para generar contenido científico es muy importante. No debemos asumir nada a la hora de hacer preguntas. Es decir, no debemos hacer juicios de valor en nuestra pregunta de investigación. Tal vez nosotros asumamos, supongamos, sea nuestra hipótesis, que una cuestión es negativa o positiva, que la población responde de ciertas maneras. Pero a la hora de hacer la pregunta no podemos asumir eso. Tenemos que preguntar por el fenómeno en sí mismo sin posturas, sin caer ni de un lado ni del otro. Tenemos que ser lo más neutrales posible. Por eso va a ser de suma importancia cuidar el tipo de verbos que utilizamos. Si es un corte cualitativo, recordemos que no utilizaremos cantidades. Entonces, no nos centraremos en cuántas personas, cuántas formas, etc. Nos centraremos en cualidades, cómo, cuáles, por qué, de qué manera. Muchas veces para ese tipo de investigaciones no es necesario escribir o hacer una hipótesis, precisamente porque no queremos llegar a una solución, sino queremos analizar la situación. De esto depende, y por eso es tan importante la pregunta, de lo que queramos hacer, de lo que queramos saber y de lo que podamos, dependerá el tipo de investigación que haremos. Es muy importante que haya al menos una pregunta central, que será de la que se desprenderá nuestro objetivo general, y que haya al menos una pregunta por cada subtema que vaya saliendo según nuestros intereses y lecturas. Para poder hacernos preguntas tenemos que tener ciertas nociones. Por eso es importante primero tener el tema en lo más general pero delimitado posible para pasar a las preguntas. En ese inter tenemos que hacer la lectura de lo que han dicho todas las otras personas que han trabajado con el tema que nos interesa. Espero haber sido clara y espero que este video les sirva para poder hacer las preguntas de investigación y ahora sí empezar a generar lo que van a ser los objetivos y empezar a redactar. Muchísimo éxito.